bienvenidos a Hipoclips. Hoy deberás responder 100 preguntas sobre Colombia. ¿Cuánto sabes sobre este hermoso país? ¿Preparados? ¡Buena suerte! Vamos con la primera pregunta. ¿Cuántos habitantes tiene aproximadamente el país? ¿15 millones, 50 millones o 105 millones? Opción B, 50 millones. Pregunta 2. ¿A qué océanos tiene salida Colombia? ¿Pacífico, Atlántico o ambos? ¡Ambos! ¿En cuántas regiones está dividido el país? ¿6, 10 o 12? En 6 regiones. ¿Sabrías decir cuál era el nombre que tenía el actual territorio colombiano antes de la independencia? ¿Virreinato de la Nueva Granada, Virreinato de Nueva España o Virreinato del Río de la Plata? Virreinato de la Nueva Granada. ¿En cuántos departamentos está dividido el territorio colombiano? ¿22, 32 o 42? «32 departamentos y un distrito capital». Pregunta 6. ¿En qué hemisferio está ubicado el país? ¿Norte, sur o ambos? Colombia tiene presencia en ambos hemisferios. ¿Qué día se celebra el Día de la Independencia de Colombia? ¿19 de abril, 20 de julio o 18 de septiembre? El 20 de julio. ¿Cuál es la moneda oficial del país? ¿Bolívar, dólar o peso colombiano? El peso colombiano. ¿Cuál es la laguna más grande de Colombia? ¿Laguna de Tota, Laguna de la Coba o Laguna Negra? La Laguna de la Tota. ¿En homenaje a quién se da el nombre de Colombia al país? ¿Américo Vespucio, Cristóbal Colón o Simón Bolívar? A Cristóbal Colón. ¿Dónde nació el prócer de la independencia Francisco de Paula Santander? ¿En Bucaramanga, en Ibagué o en Villa del Rosario? En Villa del Rosario. ¿Cuáles de estos famosos cantantes son oriundos de ciudades costeñas de Colombia? ¿Becky G y Cristian Castro, Noelia y Marc Anthony o Shakira y Carlos Vives? Opción C, Shakira y Carlos Vives. ¿Cuál de estos es un plato típico de Colombia? ¿La bandeja paisa, la pachamanca o los tallarines a la huancaína? La bandeja paisa. ¿A qué ciudad pertenece esta imagen? ¿Cali, Cartagena o Bogotá? Cartagena. ¿Cuál es la lengua oficial de Colombia?
español, inglés o no tiene lengua oficial. El español. ¿Por qué nombre se conoce el conflicto civil sufrido entre 1899 y 1902? ¿Guerra de la Triple Alianza, Guerra de los Mil Días o Guerra de los Balcanes? La Guerra de los Mil Días. ¿Con cuántos países comparte Colombia fronteras terrestres? ¿4, 5 o 7? Con 5. ¿Cuál de estos ríos son importantes vías fluviales de Colombia? ¿Bravo y Colorado, Nilo y Baro o Magdalena y Caquetá? Los ríos Magdalena y Caquetá. ¿Cuál es el apodo del exfutbolista colombiano Carlos Valderrama? ¿El Pibe, el Cebolla o la Foquita? Respuesta A, el Pibe. ¿Cuándo se fundó la ciudad de Bogotá? 25 de julio de 1525, 6 de agosto de 1538 o 12 de octubre de 1558. El 6 de agosto de 1538. ¿Cómo se llama este ícono turístico? ¿La Torre del Reloj, el Reloj del Horizonte o la Puerta Colonial? La Torre del Reloj, en Cartagena. ¿Cuál es la flor nacional de Colombia? ¿Orquídea, ceibo o la pajeria? La orquídea. ¿Cuál de estas novelas fue escrita por Gabriel García Márquez? Doña Bárbara, La región más transparente o El amor en los tiempos del cólera. El amor en los tiempos del cólera. ¿Sabrías decir cuál es el lema nacional del país? En unión y libertad, libertad y orden, u orden y progreso. Libertad y orden. Pregunta 25. ¿Cuándo ganó la selección colombiana la Copa América de Fútbol? ¿2001, 2007 o 2011? En 2001. ¿Cómo se llama la residencia oficial del presidente de Colombia? ¿Casa Rosada, Capitolio o Casa de Nariño? Casa de Nariño. ¿Cuál es la capital del departamento de Amazonas? ¿Popayán, Florencia o Leticia? Leticia. ¿Cuál es el árbol nacional de Colombia? ¿La cinchona, la palma de cera de Quindío o el pernambuco? La palma de cera de Quindío. ¿Cuál es el pico más alto del país? ¿El pico La Reina, el pico Simons o el pico Cristóbal Colón?
El Cristóbal Colón. ¿Hasta qué año Panamá formó parte de Colombia? ¿1032, 1699 o 1903? Hasta el año 1903. ¿Qué cordillera atraviesa el territorio colombiano? ¿Los Andes, los Atlas o las Rocosas? La cordillera de los Andes. ¿Cuál es el departamento más pequeño del país? ¿La Guajira, Quindío o Bolívar? Quindío. ¿Cuál es el deporte nacional de Colombia? ¿El tejo, el fútbol o la charrería? El tejo. ¿Y sabrías decir cuál es el deporte más popular en Colombia? ¿El surf, el fútbol o el béisbol? El fútbol. ¿Cuál de estas especies animales solo se puede hallar en territorio colombiano? ¿Jaguar, águila arpía o lagarto azul? Respuesta C, el lagarto azul. ¿Cómo se llama esta impresionante roca considerada monumento natural? ¿Piedra del Peñol, Piedra de Tunjo o el Tabor? La Piedra del Peñol. ¿Cuál es la etnia indígena más numerosa de Colombia? ¿Emberá, Wayuu o Sicuani? Los Wayuu. ¿Cuál es su ave nacional? ¿El cóndor andino, el guardabarranco o el águila arpía? El cóndor andino. ¿A qué ciudad pertenece la imagen? ¿Barranquilla, Cúcuta o Medellín? A la ciudad de Medellín. Colombia es considerado uno de los llamados países megadiversos debido a su rica biodiversidad. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿En qué año ocurrió la llamada Rebelión de los Comuneros? ¿1781, 1816 o 1902? En el año 1781. ¿En qué ciudad nació Gabriel García Márquez? ¿Aracataca, Jericó o Ibagué? Opción A, Aracataca. ¿Cuántos premios Nobel ha ganado Colombia? ¿2, 4 o 10? ¡2! ¿Quién escribió la novela María? Una de las obras más influyentes del movimiento literario romántico en español. ¿Emma Reyes, Jorge Isaacs o José Eustacio Rivera?
Isaacs. ¿Cuál es la isla oceánica más grande de Colombia? ¿Providencia, Margarita o San Andrés? La isla de San Andrés. ¿Cuál es la ciudad más poblada del país? ¿Bogotá, Medellín o Cali? Bogotá. ¿Dónde se encuentran estas monumentales esculturas monolíticas? ¿En la isla Serranilla, en Popayán o en San Agustín? En San Agustín. ¿Cómo se llamaba antes de la llegada de los españoles el pueblo indígena que dominaba el altiplano cundiboyacense, donde hoy se localiza Bogotá? Aymaras, muiscas o guayús. Los muiscas. ¿Qué insecto se come tradicionalmente en la región de Santander? Chapulines, gusanos de maguey u hormigas culonas. Las hormigas culonas. Pregunta 50. Llegamos a la mitad del test. ¿Cuál es la universidad más antigua del país? ¿Universidad de Santo Tomás, Universidad de La Sabana o Universidad de Antioquia? La Universidad de Santo Tomás. ¿Cuál es el departamento más grande por superficie? ¿Caldas, Amazonas o Antioquia? Respuesta B, Amazonas. ¿Sabrías decir cuál es el aeropuerto más importante del país? ¿Arturo Merino Benítez, Adolfo Suárez o El Dorado? El Aeropuerto Internacional del Dorado. ¿Cuál es la cascada más alta de Colombia? ¿La Chorrera, el Salto Ángel o el Salto del Laja? La Chorrera. ¿Qué río comparte Colombia con Ecuador y Venezuela? ¿Amazonas, Orinoco o Cauca? El río Orinoco. ¿En qué año se comenzó a usar la bandera nacional? ¿1832, 1861 o 1901? En el año 1861. ¿Cuál es la ciudad más antigua de Colombia? ¿Popayán, Manizales o Santa Marta? Santa Marta. ¿Qué nombre recibe el tradicional sombrero de la foto? ¿Sombrero volteado, sombrero Panamá o sombrero chistera? Sombrero volteado. ¿Durante qué presidencia se reconoció el derecho al voto a las mujeres? ¿Gustavo Rojas Pinilla, Antonio Nariño y Álvarez o Camilo Torres Tenorio? Durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. ¿Quién es conocido como el héroe de Ayacucho? ¿Jacinto Lara,
¿José María Córdoba o Mariano Necochea? José María Córdoba. ¿Cuál era la moneda anterior al peso colombiano? ¿Lira, libra o real? El real. ¿A qué ciudad pertenece la imagen? ¿Bogotá, Santa Marta o Bucaramanga? A Bogotá. ¿Quién fue el primer español en llegar a territorio colombiano? ¿Juan de la Cosa, Américo Vespucio o Alonso de Ojeda? Alonso de Ojeda. ¿Qué ciudad colombiana es conocida como la Ciudad Mitrada? ¿San Gil, Pamplona o Tuluá? Pamplona. ¿Cuál es el nombre de este edificio? ¿Basílica Metropolitana, Teatro Colón o Capitolio Nacional? El Capitolio Nacional. ¿Cómo se le conoce popularmente a Francisco José de Caldas? ¿El escultor Caldas, el sabio Caldas o el joven Caldas? El sabio Caldas. Pregunta 66. ¿Quién fundó Bogotá? ¿Pedro de Heredia, Francisco Pizarro o Gonzalo Jiménez de Quesada? Gonzalo Jiménez de Quesada. ¿Cuál es el puerto más importante del país? ¿Puerto de Buenaventura, Puerto de Jebel Ali o Puerto de Amberes? Respuesta A. El Puerto de Buenaventura. ¿Cuál es la característica principal de las obras de Fernando Botero? ¿Son gordas, son azules o son esqueléticas? Son gordas. ¿Qué ciudad es conocida como la capital estudiantil del Oriente colombiano? ¿Valledupar, Puerto Carreno o Pamplona? Pamplona. ¿De qué cultura proviene el famoso ajiaco? ¿Los taironas, los muiscas o los quimbayas? De los muiscas. ¿Qué municipio es conocido como el pueblo de Zócalos? ¿Guatapé, Belén de Umbría o Santa Isabel? Guatapé. ¿Sabrías decir quién es Diana Trujillo? ¿Una cantante, una ingeniera aeroespacial o una maestra rural? Una ingeniera aeroespacial. ¿Qué municipio es conocido como la Perla del Sinú? ¿Uramita, Chabareté o Montería? Montería. ¿Qué ciudad es reconocida como la capital mundial de la salsa?
Cali, Minca o Manizales? La ciudad de Cali. ¿Quién aparece en el billete de 50.000 pesos? ¿José Asunción Silva, Jorge Isaacs o Jorge Eliezer Gaitán? Jorge Isaacs. ¿En qué departamento colombiano habita gran parte del pueblo guayú? ¿Guainía, La Guajira o Atlántico? En La Guajira. ¿Quién fue el presidente más joven de Colombia? ¿Rafael Núñez Moledo, José María Melo o Liborio Mejía Gutiérrez de Lara? Respuesta C. Liborio Mejía Gutiérrez de Lara. ¿Cómo se llamó el pueblo fundado por los esclavos cimarrones rebeldes liderados por Benco Biojo a comienzos del siglo XVI? ¿Montería, San Basilio de Palenque o Sincelejo? Respuesta B. San Basilio de Palenque. ¿Qué expresidente fue secuestrado por el Cártel de Medellín? ¿Alberto Lleras Camargo, Virgilio Barco Vargas o Andrés Pastrana? Andrés Pastrana. ¿Cuál es el desierto más grande del país? ¿Desierto Sabrinsky, desierto de Tatacoa o desierto de La Guajira? El desierto de La Guajira. ¿Qué ciudad colombiana es conocida por la Feria de las Flores? ¿Medellín, Leticia o Chinchiná? Medellín. ¿Cuál es la biblioteca más visitada de Colombia? ¿Virgilio Barco, Luis Ángel Arango o la Biblioteca Nacional? La Biblioteca Luis Ángel Arango. ¿En qué fecha se conmemora la independencia de Cartagena? ¿6 de julio, 11 de septiembre o 16 de noviembre? El 16 de noviembre. ¿Dónde desemboca el río Magdalena? ¿En el lago Maracaibo, en el Océano Pacífico o en el Mar Caribe? En el Mar Caribe. ¿Quién escribió el himno nacional del país? ¿Miguel Antonio Caro, Orestes Índichi o Rafael Núñez? Rafael Núñez. ¿Por qué sobrenombre se conoce comúnmente a Policarpa Salabarrieta? ¿La Piba, la Machi o la Pola? La Pola. ¿Cuál es el río más largo de Colombia? ¿Río Atrato, Río Magdalena o Río Negro? El Río Magdalena. ¿Quién es el autor de esta escultura? ¿Antonio de Jesús Zuloaga, Fernando Maldonado o Fernando Botero?
Opción C, Fernando Botero. ¿Cuántos países conformaban el territorio de la Gran Colombia? ¿2, 4 o 7? ¡4! ¿Cuál es el principal material extraído en las minas de Muso? ¿Esmeraldas, oro o diamantes? Esmeraldas. ¿Qué ciudad celebra anualmente el Carnaval de Negros y Blancos? ¿Santa Marta, Salento o Nariño? Nariño. ¿Cuál es la altura del Peñón de Guatapé? ¿90 metros, 140 metros o 220 metros? Opción C, 220 metros. ¿En qué año fue asesinado Luis Carlos Galán? ¿1980, 1989 o 1992? En 1989. ¿Qué lugar ocupa Colombia en el mundo en la producción de café por cantidad? ¿Primer puesto, segundo puesto o tercer puesto? Tercero. ¿Cuál fue el primer ciclista colombiano en participar en el Giro de Italia? ¿Lucho Herrera, Oliverio Rincón o Martín Emilio Rodríguez? Martín Emilio Rodríguez. ¿Alrededor de qué lugar gira la leyenda de El Dorado? ¿La Laguna Guatavita, el Cerro de las Tres Viejas o el Cañón de las Águilas? Alrededor de la Laguna de Guatavita. ¿Qué exfutbolista es conocido como el Bombardero? ¿Iván René Valenciano, Jairo Moreno o Adrián Ramos? Iván René Valenciano. ¿Qué grupo extranjero es el más numeroso en el país? ¿Panameños, ecuatorianos o venezolanos? Venezolanos. ¿Qué pueblo es considerado el primer pueblo libre de la América colonial? ¿Manzanillo del Mar, San Basilio de Palenque o Ibagué? San Basilio de Palenque. Última pregunta. ¿Preparados? ¿En qué ciudad se encuentra el famoso Museo del Oro? ¿Santa Marta, Santa Cruz de Mompox o Bogotá? No lo olvides, escribe la respuesta correcta debajo en los comentarios. No olvides que marcaré con un corazón las correctas. Fin del juego. ¿Cuántas preguntas acertaste? Si te gustó Hipoclips, no olvides darme un like, suscribirte y darle a la campanita para estar al día con todos los videos.